¿Es posible que el poder de un hombre sea tan inmenso que desafía la muerte incluso desde la tumba? Las antiguas escrituras guardan el enigmático relato de una tumba que se convirtió en fuente de vida. El libro de Segundo Reyes, capítulo 13, nos cuenta una escena escalofriante. Unos hombres llevaban a un difunto a su lugar de descanso, cuando una banda de merodeadores los sorprendió. Presas del pánico, arrojaron el cuerpo en el primer sepulcro que encontraron, la tumba de un profeta olvidado. Pero en el instante en que el cadáver tocó los huesos secos del hombre de Dios, algo imposible sucedió. El muerto revivió y se puso en pie. Este evento, único en toda la historia bíblica, plantea una pregunta inquietante. ¿Qué secreto ancestral yacía en los restos de aquel profeta? ¿Quién fue este hombre, Eliseo, cuyo legado fue tan poderoso que sus propios huesos se negaron a aceptar el dominio de la muerte? Hoy no solo contaremos su historia, desentrañaremos el misterio de un poder que trascendió la vida misma, un poder que operaba a través de un agricultor elegido para cambiar el destino de una nación, y demostrar que para el Dios de Israel, ni siquiera la tumba tiene la última palabra. Prepárense para descubrir la crónica oculta de Eliseo, el profeta que resucitó a un muerto, incluso después de haber muerto. Para comprender el final de esta historia, debemos viajar a su insólito comienzo. Nos encontramos en el siglo IX a.C., en un reino de Israel dividido y espiritualmente enfermo. El rey Acab gobierna desde Samaria, pero es su esposa fenicia, Jezabel, quien ha sembrado en la tierra la venenosa semilla del culto a Baal. Los altares al Dios verdadero están en ruinas, y sus profetas son cazados como animales. En este paisaje de apostasía, la voz de Dios parece un eco lejano, pero es precisamente en este silencio donde Dios se prepara para actuar. Su actual profeta, el temible Elías, ha desafiado a Baal en el Monte Carmelo, y ahora recibe una nueva orden divina. En Primeros Reyes, capítulo 19, versículo 16, Dios le instruye: a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. No lo busca en una escuela rabínica, ni en el palacio real. Lo encuentra en un campo, un hombre común, absorto en su trabajo. El texto sagrado describe a Eliseo como un terrateniente próspero, arando la tierra con la última de 12 yuntas de bueyes. Su vida es predecible, cíclica, marcada por la siembra y la cosecha. No hay nada en él que sugiera al sucesor del profeta más grande de Israel. Entonces, el encuentro ocurre. Elías, una figura solitaria y formidable, se acerca sin decir una palabra, en un gesto cargado de un simbolismo arrollador. Se quita su manto de pelo de camello y lo arroja sobre los hombros de Eliseo. No hay discursos, no hay explicaciones, solo el peso de ese manto, la señal inequívoca de un llamado divino que acaba de destrozar para siempre la ordinaria vida del agricultor. Eliseo comprendió de inmediato que aquel manto no era una prenda, sino un destino. El llamado era tan poderoso, tan absoluto, que su reacción fue instantánea y radical. Primeros Reyes, capítulo 19, versículo 20, nos dice que dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Solo pidió un momento para despedirse de su familia. Pero su compromiso ya estaba sellado. La respuesta de Eliseo a este llamado no fue una simple transición de carrera. Fue un acto de renuncia total. En un ritual asombroso, tomó la yunta de bueyes con la que trabajaba, su principal activo económico, y la sacrificó. Luego, tomó su propio arado de madera, la herramienta de su antigua vida. Lo partió en pedazos, y lo usó como leña para cocinar la carne en un banquete de despedida para su pueblo. Estaba quemando todos los puentes. No había vuelta atrás. A partir de ese día, Eliseo se convirtió en el siervo de Elías, aprendiendo en silencio, observando a su maestro confrontar la idolatría y hablar con una autoridad
que hacía temblar a los reyes. Los años pasaron, y llegó el día en que el tiempo de Elías en la tierra llegaría a su fin. En un viaje final que ponía a prueba la lealtad de su discípulo, Elías intentó dejar atrás a Eliseo 3 veces, en Gilgal, en Betel y en Jericó. Cada vez, Eliseo se negó con un juramento solemne: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Sabía que estaba al borde de un momento trascendental. Al llegar al río Jordán, Elías tomó su manto, golpeó las aguas, y éstas se dividieron, permitiéndoles cruzar en seco. Fue entonces al otro lado que Elías le preguntó qué deseaba. La petición de Eliseo reveló la magnitud de su ambición espiritual. Según 2 Reyes, capítulo 2, versículo 9, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». No pedía ser más grande que su maestro. En la cultura hebrea, la doble porción era la herencia del hijo primogénito. Eliseo estaba pidiendo ser reconocido como el heredero legítimo del ministerio profético de Elías. Y mientras caminaban, el cielo se abrió. Un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Eliseo se quedó solo, con el eco de su propio grito resonando en el aire: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Su mentor, su guía espiritual, había desaparecido en una teofanía de fuego. Rasgó sus vestiduras en señal de un profundo duelo, pero en el suelo donde antes estaba Elías, yacía el manto. El mismo manto que años atrás lo había llamado en el campo de labranza. Al recogerlo, Eliseo no solo recogía una prenda, sino que aceptaba un legado de poder y responsabilidad. Pero aceptar el manto era una cosa. Demostrar que la autoridad que representaba ahora le pertenecía era otra muy distinta. Frente a él se encontraba el río Jordán, la misma barrera natural que su maestro acababa de dividir. Este era su primer desafío, su primera prueba de fe. Tenía que volver, pero no podía hacerlo como el siervo de Elías, sino como el profeta de Dios. Según leemos en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 14, Eliseo tomó el manto, golpeó las aguas y clamó con una pregunta que definiría todo su ministerio: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Esta no era una invocación a un espíritu, era un llamado directo al Dios viviente, una declaración de que su fe no estaba en el hombre que se había ido, ni en el objeto que sostenía en su mano, sino en el poder eterno que había respaldado a su maestro. La respuesta fue inmediata y espectacular. Las aguas del Jordán se dividieron una vez más, abriendo un camino en seco para el nuevo profeta. A lo lejos, 50 hombres de la comunidad de profetas, que habían observado todo con escepticismo, vieron el milagro y declararon: «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo». Su liderazgo fue instantáneamente validado, no por política o linaje, sino por una demostración irrefutable de poder divino. La transición estaba completa. El agricultor de Abel Meolá ahora caminaba con la autoridad del cielo. Con su llamado confirmado por el poder de Dios, Eliseo llegó a la ciudad de Jericó, un lugar con una historia profunda y una herida secreta. Los líderes de la ciudad se le acercaron con un problema grave, descrito en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 19. «He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril». Jericó, la primera ciudad conquistada por Israel al entrar en la tierra prometida, vivía bajo la sombra de una antigua maldición pronunciada por Josué siglos atrás. Sus aguas, la fuente de vida, estaban envenenadas, causando enfermedad y esterilidad. Aquí, Eliseo demostraría que el poder que portaba no era solo para dividir ríos, sino para restaurar y sanar. Pidió una vasija nueva y sal, símbolos de pureza y del pacto divino. No realizó un ritual extravagante. Fue directamente a la fuente del problema, al manantial, y arrojó la sal declarando: «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas». El milagro fue instantáneo y permanente, una señal de que Dios podía revertir maldiciones ancestrales. Sin embargo, su viaje continuó hacia Betel,
y allí el carácter de su ministerio mostraría una cara completamente diferente y aterradora. Betel no era una ciudad cualquiera, era uno de los centros de la idolatría en Israel, hogar de uno de los becerros de oro erigidos por Jeroboam. Al acercarse a la ciudad, un grupo de jóvenes salió a su encuentro. El texto hebreo sugiere que no eran niños pequeños, sino adolescentes o adultos jóvenes. Su burla, registrada en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 23, calvo sube, era mucho más que un insulto personal. Era una blasfemia profundamente hostil. Al llamarlo calvo, se burlaban de su autoridad profética, y al gritarle sube, estaban escarneciendo la reciente y sagrada ascensión de Elías al cielo. Estaban rechazando a Eliseo, a Elías, y en última instancia, al Dios que los envió. La respuesta de Eliseo fue terrible y veloz. Se volvió, los miró, y como dice la Escritura, los maldijo en el nombre de Jehová. Inmediatamente 2 oces emergieron del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Este acto de juicio violento establece una verdad ineludible desde el principio del ministerio de Eliseo. El poder de Dios trae vida y sanidad a quienes lo honran, pero juicio severo e inmediato a quienes desprecian arrogantemente a sus mensajeros ungidos. Tras estas demostraciones de poder, tanto creativo como destructivo, la narrativa de Eliseo se adentra en el corazón de las necesidades humanas. Su ministerio no se limitaría a grandes actos públicos, sino que descendería a los dramas privados del pueblo. Una mujer, la viuda de uno de los hijos de los profetas, se le acercó con un clamor desesperado. Su esposo, un hombre temeroso de Dios, había muerto, dejándola con una deuda que no podía pagar. El acreedor estaba en camino para tomar a sus 2 hijos como esclavos, una práctica legal pero devastadora en aquella época. La mujer estaba al borde de perderlo todo, su único bien, según le relata a Eliseo en 2 Reyes. Capítulo 4. Era una vasija de aceite. Eliseo vio en ese pequeño remanente la semilla de un milagro. Le dio instrucciones precisas que requerían un acto de fe audaz. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Luego debía encerrarse en su casa con sus hijos y empezar a verter. Lo que siguió fue un milagro silencioso, ocurrido a puerta cerrada. El aceite de la pequeña vasija comenzó a fluir, llenando una vasija tras otra, multiplicándose hasta que no quedó ni un solo recipiente vacío. El aceite cesó solo cuando se agotó el espacio para recibirlo. Este milagro no solo le proveyó lo suficiente para pagar su deuda y liberar a sus hijos, sino que le dio un excedente para vivir. Era una lección poderosa. Dios no necesita grandes recursos para obrar. Puede multiplicar lo poco que tenemos si se lo entregamos con fe. Poco después, Eliseo encontró hospitalidad en la casa de una mujer adinerada en Sunem. Ella, reconociéndolo como un varón santo de Dios, convenció a su marido para construirle una habitación permanente. Agradecido, Eliseo quiso recompensarla, pero ella no necesitaba nada. Sin embargo, su siervo Giezi notó una carencia oculta. No tenía hijos y su marido era anciano. Eliseo la llamó y le dio una promesa que parecía una burla cruel. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. A pesar de su incredulidad, la palabra profética se cumplió, demostrando que el poder de Eliseo no solo proveía para los necesitados, sino que podía crear vida donde la naturaleza había dictado un final. El renombre de Eliseo pronto cruzaría las fronteras de Israel, llegando a oídos de sus enemigos más acérrimos. En la nación de Aram, conocida como Siria, vivía un hombre llamado Naamán. La Biblia lo describe en 2 Reyes, capítulo 5, como un varón grande, el general del ejército del rey, un hombre valeroso y de alta estima. Pero este poderoso guerrero albergaba un secreto terrible. Era leproso. Su rango, su riqueza y su poder militar no podían detener el avance de esta enfermedad degenerativa que lo consumía y lo aislaba socialmente.
La esperanza llegó de la fuente más improbable, una joven israelita, capturada en una incursión y ahora sirvienta en la casa de Naamán. Con una fe inquebrantable, le dijo a su señora que el profeta en Samaria podría sanar a su amo. Impulsado por esta pequeña chispa de esperanza, Naamán convenció a su rey y partió hacia Israel con una carta diplomática y una fortuna en regalos. Sin embargo, su llegada provocó pánico en la corte israelita. El rey de Israel, al leer la petición de sanar a un hombre de lepra, rasgó sus vestidos creyendo que era una excusa para iniciar una guerra. Fue Eliseo quien intervino diciendo al rey: «Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel». Naamán, con toda la pompa de sus caballos y carros, llegó a la humilde casa de Eliseo, esperando una audiencia digna de su estatus. Pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Le envió un mensajero con una orden simple y para Naamán profundamente insultante: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán». El general sirio estalló en cólera. ¿Acaso los majestuosos ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, no eran mejores que el fangoso Jordán? Esperaba un ritual mágico, una invocación poderosa, no una orden humillante. Estaba a punto de marcharse, pero sus siervos, más sabios que él, lo persuadieron. «Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio». Naamán cedió. Descendió al Jordán y se sumergió 7 veces. Al salir del agua, tras la 7ª inmersión, su piel fue restaurada, como la carne de un niño. La sanidad fue total, pero el milagro más grande ocurrió en su corazón. Regresó a Eliseo y declaró: «He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel». El ministerio de Eliseo se movía fluidamente entre lo milagroso y lo militar, demostrando que el poder de Dios operaba tanto en el ámbito personal como en el geoestratégico. La guerra entre Israel y Aram era una constante, y el rey sirio planeaba emboscadas secretas contra el ejército israelita. Sin embargo, cada uno de sus planes fracasaba. El rey de Israel siempre parecía saber exactamente dónde estaría el campamento sirio y evitaba la trampa. Frustrado y convencido de tener un traidor en su círculo íntimo, el rey de Aram confrontó a sus siervos. Fue entonces cuando uno de ellos reveló la verdadera fuente de las filtraciones de inteligencia. Como leemos en 2 Reyes, capítulo 6, el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. La respuesta del rey sirio fue inmediata. Si un hombre era el problema, enviaría un ejército para capturarlo. Una fuerza masiva de caballos, carros y soldados rodeó la pequeña ciudad de Dotán durante la noche. Al amanecer, el siervo de Eliseo salió y vio al ejército enemigo. El pánico se apoderó de él. «¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos?», gritó. La respuesta de Eliseo se ha convertido en una de las declaraciones de fe más poderosas de la historia. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Para el siervo, estas palabras no tenían sentido. Estaban solos y rodeados. Entonces Eliseo oró: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». En ese instante, la realidad visible se desvaneció y el siervo vio la verdad espiritual. La montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego, un ejército celestial que empequeñecía a las fuerzas sirias. Cuando los sirios avanzaron, Eliseo no pidió su destrucción. Oró para que fueran heridos con ceguera, y sorprendentemente, guió personalmente al ejército enemigo desorientado hasta el corazón de Samaria, la capital de Israel. Allí, oró de nuevo para que sus ojos fueran abiertos, atrapados y a merced del rey de Israel. Esperaban la muerte, pero Eliseo ordenó un acto de misericordia radical. «Pon delante de ellos pan y agua». Les dieron un gran banquete y los enviaron de vuelta a casa. Este acto de gracia desconcertante fue más efectivo que cualquier batalla.
Por un tiempo, las incursiones sirias cesaron por completo. A pesar de la tregua ganada por la misericordia de Eliseo, la paz no duró. El rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército y puso sitio a la ciudad de Samaria, estrangulándola lentamente. El asedio fue brutal. El hambre se volvió tan extrema que la cabeza de un asno, un animal impuro, se vendía por 80 piezas de plata. La situación se deterioró hasta alcanzar un horror inimaginable. Segundo Reyes, capítulo 6. Narra la espeluznante historia de dos mujeres que hicieron un pacto para comerse a sus propios hijos. Cuando una de ellas escondió a su hijo, la otra clamó al rey por justicia. Al escuchar esta atrocidad, el rey de Israel rasgó sus vestidos, revelando el cilicio que llevaba en señal de duelo. Pero en lugar de volverse a Dios, su dolor se convirtió en ira contra el profeta. Juró que la cabeza de Eliseo no permanecería sobre sus hombros ese día. Culpaba al hombre de Dios por la calamidad. En ese preciso momento, con un mensajero del rey en camino para ejecutarlo, en la hora más oscura de la ciudad, Eliseo pronunció la profecía más increíble de su carrera. En Segundo Reyes, capítulo 7 declaró: «Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria». En medio de una hambruna caníbal, predijo una abundancia tan radical que los precios de los alimentos se desplomarían en menos de 24 horas. Un oficial del rey se burló abiertamente. Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? La respuesta de Eliseo fue escalofriante. He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. La liberación vino de donde nadie esperaba. 4 leprosos, parias sentenciados a morir fuera de las puertas de la ciudad, decidieron rendirse al enemigo. Al llegar al campamento sirio, lo encontraron completamente desierto. Dios había hecho que los sirios oyeran el sonido de un ejército masivo, provocando un pánico tan absoluto que huyeron dejando todo atrás. Los leprosos dieron la noticia, y el pueblo de Samaria saqueó el campamento. La profecía se cumplió al pie de la letra, y el oficial incrédulo, puesto a cargo de la puerta, fue atropellado y muerto por la multitud desesperada. Vio la abundancia con sus propios ojos, pero no comió de ella. Nuestra historia ahora debe retroceder en el tiempo, a un evento que define la cima del poder de Eliseo y la profundidad de la fe de una mujer. El hijo milagroso de la mujer sunamita, aquel que le fue prometido en su vejez, ya había crecido. Un día, mientras estaba en el campo con su padre durante la cosecha, fue afligido por un dolor repentino y agudo en la cabeza. Llevado a su madre, se sentó en su regazo hasta el mediodía y murió. El regalo de Dios le había sido arrebatado. Pero la reacción de la mujer fue extraordinaria. En lugar de entregarse al luto, subió el cuerpo sin vida de su hijo y lo acostó en la cama del profeta Eliseo. Cerró la puerta, y sin decirle a su marido la verdad, le pidió un siervo y un asna para ir corriendo al varón de Dios. Su esposo, ajeno a la tragedia, cuestionó su urgencia, pero ella simplemente respondió: «Paz». Cabalgó sin descanso hasta el monte Carmelo, impulsada por una fe desesperada. Cuando Eliseo la vio a lo lejos, envió a su siervo Giesi a preguntarle si todo estaba bien. De nuevo ella respondió: «Bien», guardando su angustia para el profeta mismo. Al llegar, se aferró a los pies de Eliseo, su dolor finalmente desbordándose. «Su alma está en amargura», dijo Eliseo, «y Jehová me ha encubierto el motivo». Ella le recordó la promesa original, casi con un reproche. «¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases?». Eliseo, comprendiendo la tragedia, envió a Giesi por delante con su báculo para que lo pusiera sobre el rostro del niño. Pero la madre se negó a irse sin el profeta. «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Su fe no estaba en un objeto, sino en el hombre de Dios. Giesi llegó primero y colocó el báculo sobre el niño, pero no hubo respuesta. Cuando Eliseo finalmente llegó, entró en la habitación, cerró la puerta y oró.
Luego, en un acto íntimo y misterioso, se tendió sobre el cuerpo del niño, boca sobre boca, ojos sobre ojos, manos sobre manos. El cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Eliseo se levantó, caminó por la casa y volvió a tenderse sobre él. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Había vuelto de la muerte. Eliseo llamó a la madre y simplemente dijo: «Toma tu hijo». Ante el poder de Dios que vence a la muerte, ella solo pudo postrarse en adoración antes de abrazar a su hijo resucitado. Así, a lo largo de décadas, Eliseo sirvió a Israel. Fue consejero de reyes, hacedor de milagros, voz de juicio y conducto de misericordia. Pero los años pasaron, y el profeta, como todos los mortales, enfermó. El rey Joás de Israel lo visitó en su lecho de muerte, llorando y repitiendo las mismas palabras que Eliseo había gritado por Elías: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Reconocía que la verdadera fuerza de la nación no estaba en sus ejércitos, sino en la presencia de este hombre de Dios. Incluso moribundo, Eliseo dio una última profecía de victoria militar a Israel. Luego, como dice 2 Reyes capítulo 13, versículo 20, «Y murió Eliseo, y lo sepultaron». Su historia parecía haber concluido, pero Dios había reservado un último acto, un epílogo tan asombroso que resonaría por toda la eternidad, llevándonos de vuelta al misterio con el que comenzamos. Un año después de su muerte, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, fueron sorprendidos por incursores moabitas. En su prisa arrojaron el cadáver en la tumba más cercana, la de Eliseo. Lo que sucedió a continuación desafía toda explicación lógica. El texto bíblico relata en 2 Reyes, capítulo 13, versículo 21, «Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies». Este milagro póstumo es un sello divino sobre la vida de Eliseo. Demuestra que el poder que fluía a través de él no era suyo, pertenecía a Dios, un poder tan real y tan potente que se aferró a sus mismos huesos, negándose a ser contenido por la tumba. Fue la afirmación final de que el Dios de Israel es un Dios de los vivos, no de los muertos. Un Dios cuyo poder sobre la muerte es absoluto. La vida de Eliseo, desde el campo de labranza hasta el carro de fuego, desde la sanidad de las aguas hasta la resurrección de los muertos, culmina en este eco de poder desde la tumba. Un testimonio perdurable de que incluso cuando la voz del profeta se silencia, el poder de Dios sigue hablando. La historia de Eliseo nos ha llevado por un viaje de maravillas imposibles, demostrando que el poder de Dios opera de maneras que nuestra mente apenas puede concebir. Desde el aceite que no cesa hasta un ejército de fuego invisible, y finalmente hasta huesos que devuelven la vida. Su legado nos recuerda que servimos a un Dios para quien nada es imposible. Si esta narrativa ha fortalecido tu fe o ha despertado tu curiosidad por las verdades ocultas en las Sagradas Escrituras, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana exploramos estas crónicas ancestrales para descubrir el poder de Dios que sigue vigente hoy. No dejes que este mensaje termine aquí. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio del poder milagroso de Dios. Quizás un amigo o un familiar está enfrentando una situación que parece sin esperanza, como una viuda endeudada o un hombre afligido por una enfermedad incurable. La historia de Eliseo es la prueba de que siempre hay esperanza. Y por último, queremos saber tu opinión. ¿Qué milagro de Eliseo te impactó más? ¿Qué lección te llevas de su vida? Déjanos tu comentario abajo y únete a la conversación. Dale me gusta, comparte, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje a través de las páginas de la Biblia.